días, buenas tardes, Marlete, bienvenidos. Son 31 años de gloria, 31 años de historia de la más grande y la primera hazaña del fútbol chileno. 31. Buenos días, buenas tardes. Lali. 31 años y puta que ha pasado tiempo y no hemos hecho ni una buena. Hemos estado por ahí, pero en los años 90, digámoslo. Los últimos 20 años, Marlete, hemos estado en el sol. Sí. Pero bueno. Hoy no vamos a hacer, solamente mencionar los 31 años de uno de los hitos más grandes de la historia del fútbol chileno. La primera vez que Chile pudo gritar campeón en fútbol, la primera. Y vamos a hacer un programa especial, pero no tan solo con Lali, sino que con todo esa década que para mi gusto cambió el deporte nacional. Porque no es tan solo el fútbol, sino que también hay otras cositas ahí. Claro, nosotros seguimos más el fútbol, pero no hay que olvidar que por ahí también estuvo Chino Lío, que se lloró con Sampra. En 98 fue Number One. Tuvimos el tercer lugar en el campeonato mundial sub-17. Entonces, hay hartas cositas que pasaron por ahí en los 90, y partiendo por Lali. Y cuestiones también extrafutbolísticas, Barrilete. Llegaron los grandes recitales a Chile. Y las grandes bandas, Barrilete, por primera vez tocaron en Santiago y en otras ciudades, específicamente en Santiago, pero en los años 90 fue un año en los que como país nos voló la cabeza. Despegamos. Sí. Ya, nosotros ya lo tocamos desde el arte, desde la música, y desde esa música que algunos seguimos escuchando. Pero ahora toca hablarlo desde los deportivos, así que ahí lo vamos a ver. Pero hoy día tenemos un tema que el otro día, mientras me estaba tomando el último conchito de whisky que me quedaba en la casa, ¿ya? Cuando ya las niñas se van a acostar, la comandante me deja solo ahí tirado, dando jugo, abrí la despensa y me quedaba así. ¿Para qué le va a poner? ¿Para qué me voy a poner cagón? No, si me quedaba como así. Me serví 2 vasos de whisky, no tenía hielo, no tenía Coca-Cola y me quedaba limón soda. Así que hice un whisky soda. ¿Ya? No una whisky cola. Y mientras estaba con la limón soda con whisky tomando, dije. Y me puse a ver la definición a penales de Chile contra Argentina en la Copa América, y ahí te propuse que habláramos de los penales, weón. Las historias, Barrilete, las historias, plural, y luego la historia del fútbol en general y del penal en particular, Barrilete. Es muy interesante cómo se han definido eventos tan importantes en la historia del fútbol de los últimos 50 años al penal. Nuestra historia reciente, en términos de selección y del fútbol chileno, está marcada por la definición a penales. 2 finales ganadas por esa vía y la clasificación a una final también ganada por esa vía. Entonces hay que darle una miradita. Sí. ¿Cómo es tu historia con los penales primero, antes que me empecé a hablar? Porque yo sé que me traí la historia, cuando se tiró el primer penal, a qué velocidad iba, si lo tiró con borde interno, con borde externo, sé que me traí toda esa, pero no, cuéntame tú. Historia con los penales. Yo primero, Barrilete, fui atajador de penales. Porque primero una hueá instintiva, pero después con el tiempo a alguien yo escuché, no me acuerdo, en la tele, posible habrá sido Gurú, posible alguien más, de que existe una mecánica en la cual los jugadores normalitos, los buenos para la pelota, esos que tienen, es totalmente diferente, pero los normalitos, hay una mecánica en la cual cómo tú inclinas el cuerpo, cómo tú corres, y al momento que vas a impactar el balón, cuánto abres el pie, si le vas a pegar con el borde interno, le vas a pegar con el empeine, o le vas a pegar un bombazo. Entonces uno aprende poquito a poco con esa cuestión, pero yo me acuerdo de atajar penales antes que patear penales. Yo Peter, como te decía la otra vez, del año 94, que no tiro un penal que no sea definitorio. ¿Ya? Cuando íbamos perdiendo 5-0 y nos cobraban un penal, ya yo lo tiro. Cuando íbamos ganando 18-1 y había que tirar el penal para el 19-1, ya yo lo tiro. Pero en definición a penales, en el 0-0, en el 1-1, en el 2-2, me apretó.
esa como la de Matías Barrilete, el primer penal del 2015. No, yo me aprieto, no, y mal. Y mal, no, yo mal. Y de hecho siempre le rehuyo a los penales. Siempre. ¿Cachai? Y me cuesta. Entonces también quiero contar como la experiencia de alguien que es malo tirando penales, pues, bueno. ¿Cachai? Porque no es que no le sepáis pegar a la pelota, o no es que no sepáis dónde tirarlo, sino que entran a tallar otros factores. Sí. Hay una cuestión, Barrilete, varía mucho y es muy determinante cómo te estás sintiendo en el partido. Porque entre un partido y otro, un mismo pateador puede estar muy bien o puede andar muy mal. Sí. Entonces, y es increíble cómo baja tu rendimiento en un partido cuando se te va el penal. Si es que no soy duro de mollera y si es que no soy... si no tenía una claridad mental en ese momento, te va y te va. Sí. Por ejemplo, Barlet, a mi juicio, el Messi que pateó el penal del 2016 era mucho menos que el Messi del 2015. Sí, ya tenías una historia, sí. Y desgraciadamente ya al momento que él va a patear, la historia nuevamente se empezaba a repetir, el llanto se volvía a repetir en otra tierra, en otro contexto y en otro contexto competitivo, la Copa Centenario, muy viejito. Entonces, pero bueno, es la historia de los penales. Barrilete, el primer penal pateado Barrilete fue en 1891 en Escocia. Yo sabía que iba a salir con eso. Fue el primer pateado que se reconoce históricamente en la Escocia, Barrilete, porque los escoceses buenos para pegar patadas, Barrilete, se hacían pedazos, se rompían los huesos y seguían jugando. Entonces inventaron un mecanismo para que no fuera tan brutal el juego, por lo menos para impedir anotar el gol. Entonces se creó, tú haces un foul dentro del área que impide que el gol se lleve a cabo, penal y tarjeta roja. Y ya no existía la tarjeta roja, pero el jugador era eliminado un poco. El penal, por algo es la pena máxima, no lo olvidemos, porque el penal, un jugador expulsado, uno puede llegar a superar la falta de un miembro de tu equipo, pero el penal es la pena máxima porque es prácticamente una posibilidad abierta de gol. Sí, claro, es una jugada de gol y no te interrumpe nada más ni nada menos que el mismísimo arquero y tienes todo el arco a tu disposición. Que en la lógica parece una ventaja, pero en el momento que te toca agarrar la pelotita, hay otros factores que empiezan. Hay otras cosas. El arco se te achica, el arquero se te agranda. Para los que somos normalitos, como usted dice. Sí. Pero para los que son buenos, el arquero se achica y el arco se agranda. Y la pueden poner donde quieran. Y mucho se habló de que los penales eran una lotería durante mucho tiempo. Perdón, el penal no es una lotería. El penal en circunstancias de juego. Si hablamos de definición a penales, mucho tiempo se habló de que los penales eran una lotería. Por lo cual yo no estoy muy de acuerdo y después voy a decir por qué. Pero no sé si tenéis más datos, antes de pasar al análisis más técnico del penal, no sé si tenéis más datitos históricos. La falta como penal, Barrilete, como dijimos, partió a fines de los 1800, comienzo de 1900 en el Reino Unido, pero la definición a penales, Barrilete, no fue sino hasta después de los años 50, que empieza progresivamente y es una cuestión experimental. Empieza, si no me equivoco, por ahí por los años 50, en una Copa de Yugoslavia. Mira que en esos años, Barrilete, los yugoslavos, los húngaros, andaban por ahí arriba. Sí. Los años 50, luego también en los años 50 en México se intentó un par de definiciones, hasta que llegamos, Barrilete, al año 1976, la final de la Eurocopa. Estaba Alemania y estaba la Checoslovaquia de un tal Antonín Panenka. Y ahí donde Barrilete se establece a sangre, Barrilete, y se establece de forma histórica una definición a penales y cómo le agrega un factor de emoción
a un fútbol que ya no era solamente un deporte competitivo, sino que era un espectáculo televisivo. No, porque, digámoslo, al igual que los playoffs, los campeonatos con playoffs pueden ser malos, pero son emocionantes. Sí, Los penales también son emocionantes. Hay una definición que nosotros tenemos ahí, ¿cachai? Que la guardamos en nuestro corazón porque estuvimos muy bien acompañados en ese momento, que fue la definición del 2015. Pero hemos tenido otras también, pues. Sí. ¿No? ¿Y tú tenías algún registro, Barrilete, por ahí de algunas definiciones más o menos históricas? Mira, tengo... Bueno, tú sabes que en los mundiales solamente se ha definido un campeón mediante la tanda de penales. En los United States. En 1994. Exactamente. Partido más malo y que hacía calor, Barrilete, pero día bueno. Había como 500. Mira, por mientras vamos poniendo algunas cositas. Mira, aquí esta es la definición que... no se puede reproducir. Tenía ahí la definición de Argentina con Holanda. ¿Ya? En el 2014. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver otra. Este es contra Portugal. Algo pasó ya. Bueno, vámonos. Algo pasó. Pero tenemos la memoria, compadre. Yo me acuerdo. Mira, la primera definición de penales, que yo me acuerdo así y que la vi así, Argentina-Yugoslavia. ¿Ya? 1990. Ok. Mundial 1990. Ese mundial hubieron hartos penales, Barrilete. Sí. Hubieron hartos. Y de ahí fue que apareció Goico, que para mí era como un ídolo, así un héroe, weón. Era, guardando las proporciones, y el 86 me había enamorado del fútbol con Maradona. Le empecé a encontrar otras cositas al puesto de arquero, no para jugarlo, sino que para mirarlo, con el Goico. Sí. El Goico tenía cosas de Cóndor Roja, pero el Goico sabía leer el penal, Barrilete. Sí. Él tenía no solo la elasticidad y la buena técnica de un buen arquero, un arquero joven pero maduro, porque hasta los 23 años uno le toca ver de repente arqueros, por ejemplo, nos va a pasar a nosotros con Carabalí, que a los 21, 22, 23, donde un jugador ya está maduro, el arquero todavía está creciendo. Pero el Goico tenía la madurez y tenía la técnica para leer dónde iba a patear. Y luego que se establece esa cuestión, Barrilete juega en contra de la cabeza del pateador, que tú tienes un arquero que sabe lo que está haciendo adelante. Oye, yo no sé si te pasará, Peter, pero que como que la tanda de penales, los penales cada vez más, y sobre todo desde que él los ataja, se profesionalizaron un poco más, si pudiéramos ocupar ese concepto. Sí. De hecho, no sé si tú has visto, Barrilete, en definiciones de la Champions League, los arqueros tienen la botellita y tienen un papel que les pegan con scotch transparente. Y tiene, si vas a patear penales, más o menos cuáles son sus tendencias, ¿cachai? Sí, se acabó. ¿Y te acuerdas cuál fue el primero que sacó ese papelito? No. 2006, Lehmann, contra Argentina también. Cuartos de final, juega Argentina contra Alemania. Sí. Gol del ratón Ayala, centro de el Topollillo, Riquelme, y después de vuelta el Pato Bondancieri, se lesiona la cadera y entra el arquero suplente, que creo que era Caballero, y Klose mete el gol, empatan a 1 y se van a penales, y Lehmann le ataja los penales a Cambiaso y no me acuerdo quién más. Sí. No, sí, hay anécdotas muy bacanas en Barrilete. Pero ¿sabéis cuál fue la definición a penales que más me acuerdo? Esa fue maldita, porque dejó afuera a uno de los mejores Brasiles de la historia, el del 86, Francia contra Brasil. Que ¿sabéis por qué fue maldita? Hay un penal, uno de los últimos penales, en esa tanda de penales se le fue a Zico y a Platini. Yeah. Y el francés le pega la pelota, el arquero se tira bien, el brasileño. Se tira bien, la pelota pega en el palo, le da la espalda y entra. Sí. Ya, siga usted. Hay unas que son más recientes,
Y yo creo que es probablemente el fin de ciclo de lo que fue el pick de nuestra selección, de que es contra Portugal. Sí. Y es una de las mejores noches de Claudio Bravo atajando con la selección, esta vez en Europa, en la Copa Confederaciones. Fue el 2017. Atajó 3 penales. Sí. Yo creo, Barrilete, que entre esos años, 2014 hasta el 2017, tuvimos uno de los 5 mejores selecciones del mundo. Sí. Le pica que le pique, porque el otro día estaba viendo un programa argentino donde un weón que me cae como apretarte los genitales con el cierre, el Chavo Fuc, estaba hablando que no, porque había otro panelista de ese programa que le está diciendo que Chile debe haber estado entre las 5 mejores selecciones del mundo fácil. Sí. Pero ese un buen. Pero ¿sabéis de qué? Ya, pero yo quiero ir un poquitito más atrás, Peter. Yo me estoy yendo como vos me activaste la memoria. ¿Te acuerdas de cuál fue el primer arquero cabrón para atajar penales que tuvimos en Chile? De los que nos acordamos. Yo me acuerdo, Barrilete, yo me acuerdo, el Rambo era atajador de penales, pero el Rambo vio cositas creciendo en Colo-Colo del Cóndor Roja, pero él estaba en la juvenil. Sí, pero es que sí, lo que pasa es que el Cóndor Roja nunca fue atajador de penales. Pero tenía la técnica, entonces él a la técnica, pero el Rambo era súper atlético, pero después se fue para otro lado. Pero el Rambo fue, en ese principio de los años 90, post Copa Libertadores, fue muy importante. Porque acuérdate que sacan a Morón de la final de Kobe Japón y meten al Rambo. Pero es que el Rambo era cabronari, ¿cachai? Porque primero se adelantaba, ¿te acuerdas? Se movía. Y tenía un lobo más grande y parece y como que venía y se creía el cuento, parece que fue el color que le puso el Rambo, porque se ponía el cintillo, el pelo largo y se creía el cuento como de mientras que el Loro Morón era de la escuela alemana. Él admiraba a los arqueros de Europa, más compuestos, que era exclusivamente técnica y el ataque, pero el Rambo era más espectáculo. No, y el Rambo, y te hueveaban, y iba para adelante, ¿cachai? Como que te hablaba algo, después iba para el arco, y se ponía en el palo, y le pegaba con los zapatos al palo, así, así. Para el otro, y hacía ruido, plop, 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 plop. Sí. Ahí, si yo no lo voy a atajar, yo soy muy pesado, alta, ¿no? Yo me acuerdo de los micrófonos, no escuchaba eso. Sí, bueno. Tíramelo para allá, decían, tíramelo. Ya haber sido terrible. Bueno, como dijimos también la otra vez, por Dibu Martínez también hizo lo mismo y había que guardar el silencio porque si celebramos al Rambo, ¿cachai? Pero lo de Bravo es increíble, ¿cachai? Que ese tipo de haber. Yo me pregunto cuántos penales debe haber atajado en su vida, ¿cachai? O cuántas horas debe haberle dedicado a estudiar penales. Porque él tiene una habilidad natural, él es muy buen arquero, ¿cachai? Pero el saber cómo llevar el penal, porque él como arquero lleva al pateador hacia donde él quiere llevarlo, ¿cachai? Lo aguanta, ¿cachai? Lo sigue y lo estudia, ¿no? Es espectacular él en ese sentido. Tú con una definición, con un arquero como Bravo, o con Bravo, ¿ya? Con Bravo, tú te aseguráis 1 o 2 penales atajados por tanto. Sí. De hecho, el último torneo que él gana con el City, mi memoria es más reciente, de la de los chicos de Copilla, ya me empezó el examen, entonces no me acuerdo mucho, pero la última corona que él gana con el City es jugando él al arco, porque era una de las competiciones, la FA o la Community Shield, el que la jugaba él, en vez de Ederson. Y él gana la definición a penales y él se va a celebrar, ¿te acordás? Y llega Pep abrazando por la espalda y él dice, ¿sabe qué te baja? Ahí él ya, si bien ya había empezado un poquito su declive físico y de rendimiento como arquero para el primer nivel de las Europas, pero a él todavía le quedaba esa cuestión y yo creo que hasta el día de hoy, y va a pasar mucho tiempo en que tengamos un arquero como el Barrilete que tenga ese nivel de incidencia en un partido. Y en los penales. La cabeza y la técnica.
ahora que tú hablas, y a todo esto, otro arquero más que me gustaría mencionar, antes, que también está por ahí como ganó una definición a penales, que lo permitió ser campeón del mundo, pero pocos se acuerdan que él también era atajador de penales, Tafarel. Sí. Tafarel era atajador de penales, ojo. Siempre hablaron de que los arqueros brasileños jugaban sin mano, pero él era atajador de penales. Y por el otro lado, pateadores de penales, tenemos varios. Pero a mí hay uno que me llama poderosamente la atención. ¿Ya? ¿Sabéis quién es? ¿Chilaver? No. ¿De quién tenía la camiseta puesta en el primer tiempo? ¿Vos? Vidón. ¿Ya? Arturo Vidón. Me llama poderosamente la atención. Maradona, Pelé, Zico, Branco, Platini, Sócrates, Zidane, nómbrame algún otro talentoso, Gullit, Bergkamp, Ronaldinho. ¿Qué es lo que marca? ¿Cuál es el factor común de todo eso? La técnica, por la calidad, el talento. Son buenos para la pelota. Sí. Son buenos, o sea, y tiran tiro libre, Sí. y te hacen cachaña. Que es su juego. Vidal lo puede hacer, pero no es su juego. Y Vidal no tira tiro libre. Puro penal. Sí. De repente que se cabrone y le pega pero de cabroncillo. Sí. No, pero tiro libre, que a veces le pega, pero de cabroncillo. Y ¿sabéis qué? Yo mirando los penales de él es un pateador de penales de acá arriba, no de los pies. Sí. Él no tiene tiene la personalidad y la mente para decir, weón, le sacó, le hizo así a Pirlo, trae para acá, y trae para acá, weón. Sí. Y Pirlo dejó de tirar penales. Sí. Dejó de tirar penales Pirlo en la Juve. Sí. Y al que le pega, él, y le pega arriba, cruzado, abajo, con la pierna abierta a un lado, con la pierna abierta al otro. Me llama poderosa, me llama la atención porque, como digo, todos los otros son por antonomasia, son buenos para la pelota, y por lo tanto uno supone que también son buenos definidores de tiro penal. Sí. Hay otro que también va en esa línea, Barrilete, pero no tan bien descrito como tú lo hiciste, que es Charles Arangui. El penal de Charles Arangui es más similar en términos de que su forma, a diferencia de lo de Vidal cambia la forma y la dirección dependiendo del estado de forma en el que esté, y se conoce porque ya estando 10, 15 años en Europa, tú ya los cachai a todos los arqueros, y los arqueros cachan a todos los grandes pateadores. Entonces él cambiaba eso, pero Arangui es otro pateador de cabeza, que él reconoció que en esa final del 2015 él estaba aterrado, estaba hecho pelota, pero pone la cara, como decir, ictus, como se dice cuando tú tienes esa cara, el ictus de... Sí, y camina todo el rato así, potito apretado, y después, ¡oh! Listo, vamos. Y yo me acuerdo que hace el gesto, y lo tira, y tiró un balazo, si no fue un penal. Pero ojo, porque Aranguis creo que nunca falló un penal, creo que uno. Puede ser. Creo que uno, y que fue por Cobreloa. Pero nunca falló un penal. Exactamente. A diferencia, por ejemplo, de Valdivia. ¿Lo habéis visto en alguna definición a penales? Creo que no estuvo en la del 2015, pues ya lo sacaron, pero por Palmeiras, por Colo Colo, no, él no tiró en la final de Colo Colo contra la U cuando Colo Colo salió campeón. Matías, sí, Díaz. Y por otro lado tenemos la definición de Chile 2014 contra Brasil. Sí. El mundial, Barrilete. Se pateó muy mal. Fueron muy mal elegidos los jugadores que iban a ir a patear. Ahora, lo que contaba Bocellur es que los que salieron a patear no fueron designados, ellos mismos se pusieron. Sí. San Paoli, Barrilete, para ese partido, me parece que él intencionalmente no practicaron penal. Sí, exactamente.
la consigna era, vamos a ganar en la cancha. Sí. Y ellos creyeron en esa consigna y casi se les da, pero desgraciadamente se llevó a los penales y por una... Pero esa definición yo creo que dejó lecciones. Sí. Que nos trajeron luego Barrilete las dos copas. No Porque solo mira, lecciones en la ejecución de los penales, sino que lecciones en lo importante que es mantener el cero contra una bestia como Brasil o Argentina. sí. Yo a eso quería apuntar ahora. Ya hemos hablado de los pateadores, pero sé que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es cómo tienes que elegir tú a tus pateadores. Uh-huh. El orden. Primero la elección. Porque, por ejemplo, a mí nunca, yo ya te he dicho, a mí nunca me voy a poner a tirar un penal en esa instancia. Gary Medel tampoco. Gary Medel tampoco tira penales. ¿Ya? Pero a mí no me voy a poner a tirar. Pero sí podéis tener a alguien que tenga el temple para hacerlo. ¿Cachai? Y ahí tú tenés que ser muy aguja. Y después el orden. El orden no puede ser así como, ya tú primero, no. ¿Cachai? Porque el orden que establece Chile para la Copa América 2015 me parece muy interesante. Porque, ¿qué te indica la lógica? ¿Cómo lo hizo Argentina? El primero lo patea el mejor. ¿Ya? Pateó Messi, bueno. Por lo tanto, ¿quién debió haber pateado el primer penal en Chile? Era Vidal. Pero el primero lo patea Matías. Y le mete un bombazo y manda un mensaje a Barrilete. Porque imagínate el partido, la tanda de definición empieza con el penal de Vidal. Con el mismo penal que él tira, casi se lo atajan. Sí. Y el casi se lo atajan, es decir, esta weá la podemos ganar. ¿Cachai? Te dice el otro equipo. Pero lo de Matías, entonces, porque viene Matías, Bidón, Aranguis y termina Sánchez. ¿Quién era el quinto? No me acuerdo. Matías. No, el quinto no se tiró, po. No, por si Chile ganó 4-2. Sí, po, no se tiró. Vuelvo hacia atrás. Yo me acuerdo que una vez Bilardo era un poco obsesivo, decía que él nunca dejaba a su mejor pateador para el final. Quería partir la ronda asegurando el gol. O primero, pero dentro de los tres primeros, porque de esa forma se aseguraba que su mejor pateador tirara. Sí. Porque si llega al quinto penal, puede ser que él no tire, uh-huh, porque ya lo definiste, o puede ser que no tire porque ya lo perdiste. Ya lo perdiste, claro. ¿Sabéis qué, Barrilete? Ahora que estamos conversando, yo me acuerdo de la final de Italia 90. En esa Alemania tú tenías a Lothar Matthäus y tú tenías a Jürgen Klinsmann. Y a Rudi Völler. ¿Y quién termina pateando el penal? Andreas Bremen. El 3. Jugador que no es jugador regular, así como un tal Berizzo, un jugador regularcito de medio campo de quite, pero ¿viste dónde se la puso Barrilete? A Goico. Él era el encargado de los penales. Pero, ¿cachai? Que la cabeza no es necesariamente la técnica, sino que los otros elementos inciden en la definición y en la decisión del definidor. Totalmente. Sí. Y los penales se entrenan, yo sé que se entrenan. Pero ¿sabéis que yo una vez escuché a Claudio Borghi y me hizo todo el sentido del mundo? Me dijo, si tú vas a entrenar penales, entrénalos como si fuera a patearlo. No lo entrenes jugando, porque así no sirve. Uh-huh. Tenéis que practicarlo cómo lo vais a tirar. ¿Cachai? Como si estuvieras en la definición. Porque si te ponía a picarla, si te ponía a huear, así a pegarle de taco, nada. Pero el orden a mí me gusta mucho, ese tema del orden de los pateadores, Peter. Me gusta mucho. Porque me parece que ahí se empieza a jugar el ajedrez. Sí. Y es importante también como los jugadores, porque esa es una decisión que no es exclusivamente del técnico. Los jugadores tienen que decir cómo se sienten. Si hay uno que está apretado, evidentemente no está en condiciones de patearlo, no lo tiene que patear nomás, aunque sea un pateador designado. Y ¿sabía quién me recuerda eso? A la final de Italia del Mundial 94, que Baggio y Baresi no estaban en condiciones,
Varese llevaba caleta de meses sin jugar y los dos fallaron penales. Sí, y Bayo ya está hecho pelota por el calor, y es un partido que, si no me equivoco, además de los 90 minutos se jugó una extensión, pues se jugó el alargue. Sí. Se juega en el verano de Gringolandia, Barrilete, en Atlanta, con 35 grados, 90 y tanto por ciento de humedad, y se juega al mediodía, pues Barrilete. Entonces los muchachos ya están, y Brasil no necesariamente tenía una mejor aclimatación, pero tenía muchachos más jóvenes. Sí. Y tenía un envión como tenía Tafarel, como tú lo dijiste, tenía un tal Romario, un tal Bebeto. Franco. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que Bayo llega fundido, pero el técnico le dice a él que él tiene que tirar. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí tenía otro error, ¿cachai? O sea, tal como tú dices, tenés que ver cómo está tu jugador, y lo que es también bien importante, cuál es el orden. ¿Cuál es el orden? Por ejemplo, Barrilete, antes que nos vayamos, si tú fueras el técnico de Chile, ¿tú hubieras puesto al Gato Silva a patear un penal? Ni cagando. ¿Cachai? Pero viste cómo te entrega una definición de calidad y con la seguridad que lo hace. Pero si tú tomas ese mismo Gato Silva un par de años después, era totalmente diferente por la simbiótica que tenía ese equipo en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo no sé si pongo siquiera ahora al weón este que me cae como patar la guata también de la Católica. El que juega de 9. ¿San Pedro? No, pues no. ¡Ah, Nicolás Castillo! Sí, tampoco, ni nada. Ya, pues, Peter, me gustó el tema de los penales. Y tú, bueno, ya más adelante quizás lo vamos a retomar. Vamos a traer, porque hay definiciones extraordinarias, muy importantes en Barrilete. Hay, por ejemplo, este es un partido amistoso. En una ocasión, René Higuita no le atajó el penal, pero ¿cómo se llama este guatón de Vélez? El paraguayo. Chilaver le pateó una vez a Higuita un penal. Y como esa anécdota hay un montón. Sí, el penal que le atajó Superman Vargas a Chilaver también. A Chilaver también en la eliminatoria de Corea-Japón 2002. El penal que le atajó Claudio Bravo, el mejor Ronaldinho. También. Sí, hay un montón de cuestiones y ahí vamos a ir metiendo mano, porque como dijimos ahí, son la historia y las historias del fútbol en relación al penal, que ¿cuántas definiciones habrán tenido lugar? ¿Cuántas historias habrán cambiado por una pelota detenida desde los 12 pasos? Totalmente. Quizás las cosas no serían como son ahora. Por ejemplo, yo sigo insistiendo, ese penal que tira el francés le pega en la espalda al arquero brasileño y permitió que pasaran a las semifinales. Pero bueno, y bueno. Quedemos hasta acá. La próxima semana, no sé qué vamos a tener, pero sí, en los próximos días, en las próximas semanas vamos a tener esto de ir mirando qué fue lo que pasó en los 90, gancho. ¿Ya? Hay que pegar la miradita. ¿Ya? Vamos, Barrilete, me parece muy bien. ¿Ah? Así que péguese la cuidad, sí. Alimente al Obli, no lo alimente mucho, pero aliméntelo. Ya. Y ya. Desde acá, como siempre decimos, un abrazo gigante. Con la pichanguita de el mejor show del wey.